pequeña comunidad. Una vez que ya la comunidad esté trabajando o instalada, pues tendría que visitarla de vez en cuando y realizar un reporte de eso. Y de ahí en más, bueno, pues debe tener conocimiento de la lista de personas que asisten y de alguna forma ser como un conducto de información de la parroquia hacia la pequeña comunidad y de la pequeña comunidad hacia la parroquia, ¿sí? En todo momento, pues debe mantener una actitud, pues, de animador propiamente y tratando, pues, que la pequeña comunidad se mantenga como, vamos, que no se produzca dentro de la comunidad situaciones adversas como chismes o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, el animador externo tendría que cuidar esa parte dentro de la pequeña comunidad. Algo así. Muy bien, Socorro. Bueno, fíjate, dijiste algo importante y que no tenemos que olvidar nosotros. Recuerden entonces, un animador externo es una pieza fundamental en el Ministerio de Comunidades. Ya como lo dice la palabra, animador, o sea, tiene que animar. Recuerden que la palabra también nos habla del alma, es como el alma del ministerio, que va a hacer que la pequeña comunidad funcione. Por eso yo les decía también que se les llama como arrancadores, porque son los que inician para que la pequeña comunidad comience a caminar. Entonces, sí tiene que ser una persona motivadora, una persona alegre, una persona que esté bien centrada en Cristo y que sepa que, y sobre todo que tenga esta mentalidad de evangelizador, de misionero, de querer hacer que esto funcione. Si ponemos una persona solamente por puro trámite y que digamos, pues el padre te eligió y vas a ser el responsable, pero le falta todas estas actitudes, creo que no va a funcionar, porque no se trata solamente de ser como un inspector o un supervisor que va y mira qué están haciendo las pequeñas comunidades. Es un discípulo misionero de Jesús que motiva a todos para que se puedan encontrar con Jesús y comiencen este proceso de madurez en la fe, que eso es lo que queremos, que las pequeñas comunidades que crezcan, porque recuerden que hay un fenómeno que se da, que de pronto cuando no tenemos este pequeño semillero, invernaderos, pequeñas comunidades donde crezca la gente que nace a la nueva vida, pues se pierde, porque sí podemos hacer muchos retiros, pero al final, pues ya no tienen dónde continuar. Por eso entonces el animador externo es una pieza clave en la estructura y sobre todo en el Ministerio de Comunidades para que las pequeñas comunidades, bueno, puedan sobrevivir, puedan seguir adelante. Como siempre, pues digo, no quisiéramos, pero pues siempre también hay deserción, pero entonces ahí es donde el animador externo pues va a buscar la manera, la forma, de que la gente no desista y que al contrario siga adelante. Muchas gracias, Socorrito. ¿Quieres agregar algo más? No, creo que no. Al contrario, gracias por lo que usted le suma, que nos deja más claro la función del animador externo. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más que haya hecho la actividad? No la vean como tarea, porque si la ven como tarea, pues no la hacen porque es como hay que ponerme a estudiar, ¿no? Como profundizar para enriquecerme, porque al final nosotros, digo, no lo vamos a terminar haciendo esto de las pequeñas comunidades, pero sí vamos a formar en un momento dado, vamos a ser animadores, y ya después que empiece a caminar esto, bueno, pues ya vamos a cederle el paso a la gente que efectivamente va a trabajar en esta estructura. Pero al principio nosotros que estamos capacitándonos, pues tenemos que entenderlo, si no, pues no funciona. Bien, ¿alguien más? A ver, ¿quién más dice? Ánimo. Hablen ahora o callen para siempre, dice por ahí el dicho. Liborio. Sí, adelante. ¿Cómo te llamas? También.
Sí, adelante, quien abrió su micrófono, con todo gusto puede expresar lo que hizo. Angélica Santillán de la Parroquia de Cristo Rey, aquí en Durango. Sí. Visitar las comunidades y en base a las capacidades, elegir al animador interno y luego capacitarlo. Posteriormente, visitar e informar de los avances del grupo. Fue lo que yo puse. Ok, pero sí, ya esa parte del animador externo ya quedó muy bien, lo complementaste tú, Angélica, pero hay más preguntas que también me parece que son importantes y que nos ayuden. Entonces, si alguien quiere, bueno, agregar algo diferente a esto que dijimos, o si quiere compartir un poco más de las otras preguntas que también hicimos, que estaban dentro de la actividad. ¿No? O sea, que se ve que no hicieron la actividad. Bueno, por lo que veo, pues es que nadie se anima. Bueno, pues entonces vamos a continuarle porque creo que no sé si no se reunieron, pero es importante, hermanos, que podamos ir haciendo este tipo de actividades para que vayamos profundizando cada día más en el tema. ¿Sí? Bueno, vamos a levantar nuestra mano derecha, todos, nuestra mano derecha arriba. Acuérdense, vamos, a ver, quiero ver que todos levanten la mano derecha para que podamos iniciar ya este momento y podamos recordar un poco más de lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que vimos los elementos que tenía una pequeña comunidad? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, el tema de la reunión de la pequeña comunidad. Entonces, dijimos, primer punto se llama el saludo, la acogida, recordando lo que el Papa Juan Pablo II nos decía, que la iglesia tiene que ser una iglesia de brazos abiertos y corazón palpitante. Y el Papa Francisco lo ha reafirmado, ser una iglesia acogedora. Pues primero dijimos que el saludo, tenemos la acogida. Segundo momento, tenemos también la oración y consagración de esta reunión semanal. El tercer momento, dijimos que se llama el encuentro con la palabra. El cuarto momento es la catequesis. El quinto momento es la edificación. Y por último es la oración unos por otros, que son estos 6 momentos que se necesitan para tener una reunión de una pequeña comunidad. Bien, entonces vamos, déjenme compartir la pantalla para que podamos continuar con esto que les estoy compartiendo. Bien, entonces decíamos que es importante la reunión, que la gente se sienta acogida, que la gente se sienta bienvenida, que efectivamente sea una comunidad de brazos abiertos para que quienes asisten a esta pequeña comunidad, bueno, pues sientan el calor, la hermandad, la fraternidad que se necesita. Después vimos el momento de la oración. Veíamos que la oración no solamente es una oración de petición, sino ante todo es una oración de alabanza, de adoración, de contemplación y sobre todo pues una oración trinitaria, invitando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que se haga presente en nuestra reunión y bueno, también la presencia de María que nos ayude a entrar en este ambiente que prepare nuestro corazón. Tiene que ser una oración sencilla, bonita, que brota del corazón, con la alegría de habernos encontrado con Jesús y que la compartimos. Es una oración en la que todo el equipo, toda la pequeña comunidad participa y se anima para que pues pueda compartir este momento de oración. Recuerden, esta no es una oración de petición, es una oración de alabanza. Bueno, también dijimos que en ese momento sí podemos utilizar la palabra, pero no es la palabra como para reflexionarla o comentarla, sino ante todo, pues es la palabra que ilumina y que da luz en ese momento, a ese momento que vamos a estar reunidos y que nos invita a alabar y a bendecir a Dios.
hay que tener un responsable de la oración dentro de la pequeña comunidad que se puede ir rolando con los miembros de la pequeña comunidad. Al principio, sobre todo entendiendo de que las pequeñas comunidades son personas que inician a la vida cristiana y que muchas veces no saben orar, entonces ahí se sugiere que pueda ser el animador externo o el animador interno si ya lleva un proceso de evangelización y ayude a que las personas vayan aprendiendo. Pero sí se tiene que invitar a todos para que todos vayan aprendiendo a hacer este momento intenso y que va a ser como la base fundamental de la reunión de la pequeña comunidad. Tercer momento, dijimos que era el encuentro con la palabra. Aquí sí, la lectura de la palabra de Dios ya es indispensable, va a ser quien va a iluminar este momento de reflexión. Yo les decía que pueden tomar como base a veces el evangelio del día o pueden tomar algún texto bíblico que los ayude para ese momento. Pueden utilizar una secuencia de temas, pueden hablar sobre el querigma, pueden hablar sobre la penitencia, sobre la iglesia, la fraternidad, la convivencia, es decir, la secuencia de temas que nos vaya ayudando para que podamos ir reflexionando por medio de la palabra de Dios. Siempre será importante que el coordinador lea la palabra, la comparta, y que también todos los demás puedan expresar lo que la palabra en ese momento les está diciendo. Y al final, pues el coordinador, el animador, pues cierra con todas las ideas o todo lo que se ha expresado y lo que la palabra ha tocado el corazón de la persona, pues se puede ya cerrar ese momento que es el encuentro con la palabra. Recuerden que este momento es muy especial porque es la palabra que habla. Y hay que tener en cuenta que pues como Escuela San Andrés, uno de los carismas, el carisma principal de la Escuela de Evangelización es ese amor a la palabra de Dios. Entonces hay que darle su lugar a la palabra de Dios, hay que pedirle que todos quienes van en la pequeña comunidad, bueno, pues tengan su Biblia y que esté entronizada la palabra de Dios como ya lo vimos con los diferentes elementos. El animador externo va a jugar un papel importante porque hay gente que de pronto pues no conoce muy bien la palabra de Dios, entonces va a tener que ayudar a las personas tal vez a prepararles la Biblia para que encuentren el texto y no se tarden mucho en estarlo buscando. Entonces, eso también tiene que hacerlo el animador externo, apoyado también del animador interno, si ya va en este proceso, para que la gente pueda empezar a tener contacto con la palabra, porque eso va a ser fundamental, ¿sí? Les digo, hay gente que a veces no conoce muy bien la Biblia, nunca la ha leído o ni siquiera tiene, entonces buscar los mecanismos para que la gente pueda tener la palabra de Dios. Bien, hasta ahí nos quedamos la semana pasada y hoy en esta semana vamos a continuar con el cuarto elemento que es también parte de la reunión semanal y que se llama catequesis o alimento, ¿sí? Bien, la catequesis, como ustedes saben, es un estudio, es una reflexión, que tiene que ser organizada, progresiva de nuestra fe, ir conociendo más a profundidad ya las verdades de fe que ya se nos proclamaron en el querigma, pero que ahora queremos que quienes recibieron ese anuncio, bueno, vayan profundizando esas verdades. Entonces, no podemos quedarnos solamente con la proclamación, porque la proclamación es muy importante, abre el corazón, inicia un proceso de conversión, pero si no la alimentamos, si no le ponemos la agüita que necesita, pues seguramente no va a crecer. Hay mucha gente que se queda a nivel emocional porque el retiro estuvo muy bueno, lloró, se encontró con Jesús, quiere iniciar un proceso nuevo en su vida, pero a veces no tiene un seguimiento porque su fe se queda a nivel emocional. Entonces, en la pequeña comunidad
esa emoción, esa sensibilización que produjo la palabra de Dios, comenzará a madurar ahora sí en un proceso más profundo y de intimidad y de reflexión y de razonamiento cuando le damos una catequesis. Recuerden que el catequista tiene que ser un maestro que está lleno del Espíritu Santo, que también es evangelizador, no deja de ser evangelizador, pero ahora lleno del Espíritu Santo, tiene de manera ordenada, pues va a llevar esto de la secuencia de la catequesis y va a poder, como lo dice aquí, alimentar a la gente que va a la pequeña comunidad. Por eso también es un alimento la catequesis, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, les decía, el animador no es que vaya a dar un tema acerca de la catequesis, sino que se sugiere que para que todos participen, porque es una pequeña comunidad, se puede hacer en forma de diálogo, se puede ir hablando de un tema, cada uno de los participantes pueden ir leyendo un momento, una parte de la catequesis que ya se preparó con antelación en la parroquia, y el coordinador, el animador, pues les va dando la palabra en la pequeña comunidad y de alguna manera va haciendo una explicación de lo que se va leyendo, pero es importante que todos participen. Tiene que ser también una catequesis creativa dentro de la pequeña comunidad. Entonces, tiene también que buscar si necesita algún material. Recuerden que hoy en día, pues la pedagogía es importante, la metodología que utilicemos al momento de estar dando esta catequesis es fundamental, porque hoy la gente no solamente aprende a través del oído, sino también a través de las emociones, pero también a través de lo visual. Y entonces, pues hay que preparar nuestra catequesis. Es necesario prepararla, no improvisarla, ¿sí? Entonces, por eso, quienes van a participar en esta parte de la catequesis, yo les sugiero que se pongan a estudiar, que se preparen bien. Por eso la comunidad, el Ministerio de Comunidades, pues tiene que preparar a los catequistas, que son los animadores externos en ese momento, para que puedan preparar muy bien su catequesis, que no lleguen solamente con su hojita y la empiecen a leer ya, no, que tienen que tener y dar razón de su fe, porque ella es una catequesis, ya no solamente es una experiencia emocional, sino ya vamos al conocimiento más profundo de nuestra fe. Entonces, como les decía, el catequista permite que todos participen, él va coordinando el diálogo, va moderando los tiempos para que no haya personas que se extiendan más en un punto o no, sino que al final todos tengan una participación. Se sugiere que una semana se estudie la catequesis y también a la siguiente semana se pueda revisar si se profundizó, si se aprendió, si se tienen dudas, como lo que estamos haciendo aquí. Eso que yo les dejé, pues es una actividad que ustedes tienen que realizar y para que saquen sus dudas, para ver si entendieron o no entendieron. Entonces, es una retroalimentación y es bueno que se vaya realizando para que la gente vaya madurando y vaya teniendo un criterio desde la fe, pero ya de certeza y razón efectivamente lo que ha experimentado en el primer anuncio, pero que ahora lo está profundizando. Al final de la catequesis, el animador siempre será el que cierre y haga un pequeño resumen de lo que se vio en ese día y comparta también la visión que tiene la parroquia acerca de la formación que se está dando a las pequeñas comunidades. Si hubiera dudas también, pues aclarará, ayudará a la persona para que la persona pueda comprender bien lo que se le está dando. Miren, es importante también por eso que tengamos impresa nuestra catequesis, para que no nos desviemos del tema. Porque sí, a veces cuando la gente comienza, bueno, pues tiene muchas dudas,
pregunta, a veces hace reclamos y de pronto si tú no tienes bien en orden tu catequesis te puedes desviar y te sales del tema y entonces no te vas a lo fundamental. Entonces, por eso es importante que el catequista prepare muy bien su material, el tema que va a compartir, etcétera, para que no se esté desviando y para que pueda ayudar a que la persona pueda lograr el objetivo que se requiere con esta catequesis. A veces hay cosas que no siempre se saben y que provocan conflicto. Bueno, pues no tratemos no lo sabemos todo. Entonces hay que ponernos a estudiar, si no sabemos alguna cosa, pues para eso tenemos al párroco, a nuestro sacerdote que nos ayude, que nos aclare y junto con el Ministerio de Comunidades vayamos pues aclarando estas dudas, aprendiendo también y podamos ayudar a la persona que nos hizo aquella pregunta. Entonces no se trata de confundir, sino se trata de ayudar a la persona, que la persona pueda ir creciendo en la fe pues a través de esta catequesis. ¿Sí? Entonces, en general, ese es el punto ese es el cuarto punto. Entonces, saber nuevamente nuestra mano derecha arriba, decíamos que el primer punto es el saludo, bienvenida, el segundo punto es la oración de consagración, el tercer punto es el encuentro con la palabra y el cuarto punto es la catequesis, es el alimento que va a recibir la persona. Aquí el Ministerio de Comunidad te juega un papel importante junto con toda la estructura esta que les señalé, tanto con el jefe de sector, con el coordinador general de la parroquia y el párroco, porque tienen que saber pues qué es lo que le van a proponer a las pequeñas comunidades para la catequesis. Yo al final les voy a hacer una propuesta que no significa que sea esa que tengan que seguir, pero es un ejemplo para que ustedes lo vean. Pero entonces habrá que dedicarle tiempo a la preparación de las catequesis para que todos los animadores externos asistan a la parroquia para recibir primero ellos esta experiencia de la catequesis, la aprendan y después la lleven a la pequeña comunidad y la puedan compartir. ¿Sí? Entonces, no se trata solamente de que el Ministerio de Comunidad diga, bueno, a ver, vengan todos por sus catequesis, aquí están, pónganse a estudiarla y ya después háganlo como ustedes quieran. No. Por eso el Ministerio de Comunidad, que da el subsidio de la catequesis, da una clase para los catequistas, para que los catequistas la aprendan, aclaren todas sus dudas y puedan tener esa visión que tiene la parroquia acerca de este tema que quieren compartir. Ya después van y lo comparten con la pequeña comunidad, pero ya que han tenido este aprendizaje de esta catequesis. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso cómo se tiene que hacer? Bueno, entonces ahí está, un día la pueden, de hecho, una catequesis se puede profundizar, no solamente, digo, un día pueden hacer una y si no terminaron, si quedaron muchas dudas, si quieren profundizar más, por eso les decía, pueden tener otra reunión donde se pueda continuar en la profundización de ese tema, ¿sí? Digo, al principio no es complicarnos la existencia porque sabemos que es gente que inicia en el camino de la fe, que está ávida del alimento de la palabra, entonces vamos ayudándolos poco a poco a que la gente vaya madurando. Inclusive, hay gente, ustedes lo saben, hay gente que a veces ni siquiera se sabe persignar o se sabe santiguar, no conoce quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Entonces se pueden ir haciendo pequeñas catequesis de eso para que la gente vaya creciendo, vaya madurando y vaya conociendo en esa línea, pues vaya conociendo su fe. Entonces, al principio es como cuidar un bebé que lo vamos alimentando poco a poco. No le damos un bistec a un bebé, le damos un puré.
Entonces, vean, al principio son pequeñas catequesis que vayan ayudando a la persona que vaya creciendo. Poco a poco irán madurando y van a necesitar conocer más y profundizar más su fe. Y entonces, pues depende, ya ahí va a depender de que ustedes le puedan ayudar a darle un alimento más sólido que los ayude a crecer. ¿Sí? Entonces, este cuarto punto se llama catequesis. La catequesis, decíamos, el tiempo de duración pues tiene por lo menos 1 hora, o ya dependiendo del tiempo que tenga, la disponibilidad de tiempo que tengan las personas, pero pues mínimo por lo menos de 30 a 45 minutos para que todos puedan comprender bien esta catequesis. ¿Sí? Bueno, vamos entonces, continuamos entonces. Con todo esto hasta aquí, hasta este momento, estos 4 puntos son muy necesarios porque cada uno va cumpliendo su función, ¿sí? Pues primero, como hermanos, los recibimos, los acogemos en la pequeña comunidad. Segundo momento, también todos como hermanos nos unimos en una alabanza para ponernos en la presencia de Dios. Nos encontramos con la palabra que ilumina nuestra vida, que toca nuestro corazón y que nos anima para poder continuar con este encuentro con Jesús. Y comenzamos a profundizar ya la fe a través de la catequesis. ¿Se recuerdan que decíamos que, bueno, estos 4 elementos nos van a ayudar muchísimo para el siguiente punto, porque el siguiente punto se llama la edificación. Y como decía el documento de Aparecida, las pequeñas comunidades tienen que formar discípulos que sean misioneros y que hagan presente el reino de Dios. Entonces necesitamos gente que note que su vida va en un proceso, pero que haga presente el reino de Dios en los diferentes ámbitos de la vida social, de la vida familiar, de la vida política, de la vida económica. Voy a ponerles un video que quiero que lo pongan con mucha atención, que pongan atención y vean estos elementos de lo que puede hacer una pequeña comunidad con una persona que la puede ir transformando. Entonces vamos a poner atención.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุข
ได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดBueno, vean, cuando vamos profundizando en las pequeñas comunidades, en la maduración, primero de la persona como discípulo, que después sea un misionero, pues es cuando creo que vamos dando fruto en la evangelización. No solamente se trata de evangelizar dando muchos retiros, muchos cursos, que a veces son muy buenos porque es el punto de partida, pero a veces no tenemos un lugar donde la gente pueda continuar. Hoy no sé qué les pareció este video, pero tiene muchos de los elementos que hemos hablado aquí de la formación de una persona que vive en una pequeña comunidad. No sé quién quiera compartir qué le pareció este video, qué le dijo. No es un video que digamos cristiano, pero vemos los elementos de lo que queremos que la persona tenga para transformar estas realidades donde estamos viviendo nosotros. La nueva evangelización está llamada a transformar estos nuevos escenarios que hoy la vida nos presenta, como son la política, es la familia, el trabajo, los ámbitos políticos, los ámbitos educativos. Ahí es donde se hace y se debe hacer presente que efectivamente nos hemos encontrado con Jesús y que vamos en este proceso de conversión que al final nos da vida. Bien, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere comentar un poco de esto que le dijo el video? Yo, Liborio, yo quisiera comentar algo. Adelante, ¿cómo te llamas, Alex? No, yo soy Mi Juan. nombre es Dora. Juan, ¿verdad? Juan, ánimo, Juanito. ¿Qué Sí. te dijo? Me llamó la atención en este video, en primero, que aquel joven, aunque no quiera, forma parte de una comunidad. Él ve a todos los compañeros allí, a la trabajadora, a la viejita, a los niños, a todos los ve como parte de sí porque se siente parte de la comunidad. En segundo lugar, me llamó la atención el tendero, que siempre está haciendo una expresión como negativa, como diciendo, ¿para qué? No tiene caso, ¿para qué para qué ayudas? ¿Para qué te desprendes de lo tuyo? No tiene caso. Eso me recuerda tantas cosas a veces, pues adversas que se vienen, comentarios que desaniman a uno, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué hacer? Pero al final de cuentas se ven los frutos y lo más importante, ¿no? La emoción. Cuando empieza a ver los resultados de esa ayuda, que dice que es lo que se recibe, la emoción, la satisfacción de sentirse que uno está haciendo lo que tiene que hacer en su comunidad, a la que pertenece de por sí. No es que a veces sí, a veces no, de por sí pertenece a ella. Ese sería mi comentario, Liborio. Juan, muy buen comentario. Me llamó mucho la atención esto y qué bueno que lo descubriste. Es que formamos ya parte de una comunidad. Y lo que queremos con las pequeñas comunidades es que todos sientan que en la vida, bueno, pues no están solos. En la vida van rodeados por otros que comparten los mismos problemas, que comparten también la vida. Ya lo decíamos, la pequeña comunidad va a compartir todo esto. Y habrá gente como el tendero que pues sí, efectivamente sea muy negativo, pero el testimonio que tú des de lo que Dios está haciendo en tu vida va a hacer que se cambien ese tipo de actitudes. Muy bien, gracias, Juan. ¿Alguien más vi que levantó la mano y que quiere participar? Chelito, tú, ahora sí, Chelito, te escuchamos. Sí, buenas noches. Bueno, a mí me llamó la atención de esa persona que era muy espiritual,
demostraba a través de sus acciones esa presencia de Dios en él. O sea, no le importaba los malos comentarios o las malas caras, sino que era testigo de ese amor, daba ese amor que él ya tenía y diario daba gracias a Dios, oraba, pues a lo mejor, ¿verdad? Pedía por esas personas que a veces podemos encontrar en el camino que pensamos que nunca va a ser su conversión, pero a través, poco a poco, de nuestros actos, de nuestra manera de cómo tratemos a los demás van a creer en ese Dios que nosotros pues tenemos dentro. Entonces, sí, Jesús transforma, Jesús cambia nuestra manera de vivir, no nos rendimos tan fácilmente, Él nos da la fortaleza para seguir adelante aún a pesar de las adversidades y ahorita que hablaban del animador, pues ese animador debe estar lleno del Espíritu Santo precisamente para que no se vea lo negativo, sino al contrario, siempre tener esa utopía de vivir y crear un mundo mejor, que nosotros somos los cooperadores de las manos de Dios. Sería Gracias, todo. Chelito. Muchas gracias. Sí, muy buena tu aportación también. Y algo que tocaste, que me parece bueno rescatar, es ese ámbito de la oración. Pero la oración también que nos ayuda a transformar la realidad donde vivimos. Decía el padre Roberto Mercier, un sacerdote canadiense, que el que ora conoce mejor al mundo. No se trata solamente de lavar el coco a la persona, ni de que la palabra de Dios, el evangelio, aliene a la persona, lo saque de su realidad. Más bien, el evangelio te tiene que situar en las realidades que vivimos, cómo son pues la sociedad donde estamos. Y ahí es donde efectivamente tenemos que dar el testimonio de que Jesús salva. Y estamos convencidos y tenemos que estar nosotros convencidos hoy de lo que predicamos, de lo que anunciamos. Y no solamente lo anunciamos a través de palabras, sino también a través de los acontecimientos, porque los acontecimientos hablan muchísimo de la experiencia salvífica que Dios nos ha brindado y que sabemos que vamos en un proceso porque no somos perfectos, sino con esto aspiramos a que la gente que vive en las pequeñas comunidades, pues aspiramos a que lleguemos a la santidad, pero vamos en este proceso y en ese proceso pues hay caídas, pero es importante levantarse y continuar y seguir tratando de instaurar el reino de Dios pues a través del testimonio. Muchas gracias, Chelito. Continuamos con, ¿quién más levantó la mano? Norma, ¿estás ahí? Norma, a ver, te escuchamos, Norma, y luego ¿Estoy? Sí. Sí, así nada más rápido lo de acerca del video, pues que pequeñas acciones nos pueden llevar a la santidad. Recordemos la vida de los santos y empezaron con uno poco a poco y efectivamente tenemos levantadas y caídas, sin embargo, siempre tener presente que Dios está con nosotros. Y así esas pequeñas acciones pueden cambiar nuestro mundo. Todos vivimos en comunidad, no estamos en ninguna isla. Entonces, tener presente que podemos ayudar con un granito de arena a construir el castillo de cada quien. Eso es todo por Muchas gracias, Norma, también. Sí, igual va por la misma línea, ¿no? El testimonio para cambiar las realidades que vivimos. Bien, Galaxy A20 también levantó la mano, lo escuchamos y después primero Vania Reza porque ella ya había levantado la mano antes y después Galaxy 20. A ver, ¿qué nos comparten? Hola, buenas noches. Bueno, yo por lo que tratando un poquito de profundizar en este video, pues yo creo que la misma conclusión, por medio de nuestras acciones. Es decir, muchas veces nosotros hacemos algo y queremos ser recompensados, ¿no? Y
y a veces esa recompensa la queremos tal cual nosotros la dimos. Por ejemplo, el hombre ayudó económicamente a esa pequeñita y pues la satisfacción de sentir de que progresó la niña, ¿no? Pero es aún más, yo digo que es aún más la satisfacción que uno ha de sentir cuando ve que esa pequeñita, ya una vez estudiada, puede hacer lo mismo que el hombre hizo por ella. Y no solo una persona, tal vez haga más a partir de sus estudios, ¿no? De su futuro trabajo. La mujer del carrito, también pudo satisfacer a más personas si no fuera por la ayuda de ese hombre. Tal vez no hubiera llegado al lugar donde se colocaba y pudo haber alimentado muchas bocas. Tal vez bocas que no tenían dinero ni para comprar su producto. Entonces, esa es la más satisfacción que ese hombre pudo haber obtenido por las acciones. Y no precisamente sea por recompensa a él mismo, sino satisfacción de que gracias a esas pequeñas acciones se pudo haber alimentado muchas bocas, pudo haberse ayudado económicamente a mucha pobreza, y pues bueno, esa es la mayor. Muy bien, Vania. Se quedó congelada, Vania, pero creo que su aportación también es muy buena. El testimonio, pequeñas acciones para transformar el mundo. Gracias, Vania. Bien, a ver ahora esa Durango que tiene levantada la mano y después Galaxy A20 y con ellos concluimos. Sí, mire, mi nombre es Verónica Soto Salas. Soy de aquí de la parroquia de Santa María de Guadalupe de Villa Unión, Puanas, Durango. Yo pienso que más que nada, o sea, dar todo sin esperar. Se apagó tu micrófono, puedes. Le decía que más que nada, sí, le decía que más que nada es dar todos, o sea, sin esperar nada a cambio, como lo daban ayer en el video, ¿sí? Y más que nada también sembrar la semilla, porque ya sembrando la semilla, ya con eso nosotros podemos empezar a cosechar muchísimas cosas dentro de aquí de la Escuela de San Andrés, ¿sí? Es algo muy importante eso, porque mientras de que nomás estemos con que sí, con que no y que nos dé miedo, pues no vamos a poder hacer nada. Aquí lo importante es empezar a sembrar la semilla en esto de la escuela, de lo que es la catequesis, de todo lo que estamos viendo ahorita. Y pues creo que la satisfacción más grande para todo es pues ver cómo la gente reacciona, ver cómo la gente se ve la alegría en su cara de ellos, se ve la satisfacción de cómo lo apoyas en todo. Más que nada eso fue lo que yo aprendí de ese video. Muchas gracias, gracias también por compartir. Va por la misma línea el testimonio a través de las acciones. Muy bien, Galaxy A20, no sé cómo se llame, a ver, adelante y con ella concluimos para continuar. Buenas noches. Sí, buenas adelante. noches, yo soy Janet Hernández de la comunidad de La Ochoa de la parroquia de San Atenógenes. Mi opinión sobre el video coincide mucho con Vania. Creo que esas pequeñas acciones generan un cambio importante. O sea, cosas tan sencillas y tan pequeñas que tú puedes hacer por el prójimo pueden cambiar el día o la vida de una persona. Yo creo que en la sencillez está la grandeza y a veces cometemos errores como el querer hacer cosas extraordinarias para que los demás vean un cambio en nosotros. Pero cuando Jesús está en tu corazón, tú te das cuenta que el camino del cambio son cosas pequeñas, sencillas, tan humildes. Creo que Dios ama la humildad. Creo que es la grandeza del ser humano cuando encuentra esa humildad. Y no te es difícil ayudar a alguien, aunque sea pequeñito tu ayuda, pero no te es difícil cuando Jesús vive en ti. No es nada difícil. Transpiras a Jesús. Y eso se transmite para otras personas en una ayuda grandísima. Y no lo olvidan. Alguien dijo de sembrar una semilla, pero esa semilla que nosotros tenemos que sembrar se llama Jesucristo. Esa es mi opinión.
Muchas gracias. Gracias. Sí, va en la misma línea de Vania. Dijiste algo y que será, sobre todo quienes estamos formando a las pequeñas comunidades, no complicarles la vida. Con esto no quiero decir que no ayudemos a que la persona se esfuerce en su proceso de conversión, pero a veces hacemos tan difícil el camino de fe que hay mucha gente que deserta por eso, ¿no? Porque digo, con esto no quiero decir que tengamos una fe light, sino que la hagamos como decía Santa Teresita del Niño Jesús, que la santidad no es hacer cosas extraordinarias, sino cosas ordinarias extraordinariamente bien. Cuando en la vida diaria hacemos ese tipo de cosas que realizamos todos, como barrer, ayudar en la casa, trabajar, son cosas que hacemos, pero hagámoslas bien, hagámoslas desde la experiencia de fe que cada uno de nosotros tenemos, para que la gente vea el testimonio de saber que nos hemos encontrado con Jesús y que damos razón de nuestra fe desde esta formación que hemos ido teniendo en las pequeñas comunidades. Entonces, vean, es muy importante este siguiente punto que se llama la edificación, y quise que lo viéramos a través de este pequeño video porque nos va a ayudar poco a poco a edificarnos mutuamente en la pequeña comunidad para ayudarnos como hermanos a crecer en la vida ordinaria a través de pequeñas acciones, apoyados por la palabra de Dios, por la catequesis que nos hace madurar a transformar estas realidades temporales. Bien, vamos a continuar. Hay algunas preguntas aquí en el chat. Dice, ¿quién determina las catequesis? Acuérdense que las catequesis es en comunión el párroco junto con la comunidad, con el ministerio de comunidad. Ellos tienen que ir determinando por dónde se tienen que ir para que, o lo que quieren que las pequeñas comunidades reciban. Dice también Jairo que las catequesis o los temas a tratar en las pequeñas comunidades, ¿quién nos los otorgará? Igual, ya por eso tienen que ir creando su ministerio de comunidad, que trabajen y ya junto con el párroco y vayan visualizando a futuro qué es lo que queremos presentarle o el alimento que les vamos a dar en las pequeñas comunidades. Ahorita al final de este tema voy a darles algunas opciones. Es una opción, no significa que sea eso, pero pues les puede dar luces para poder ir creando este tipo de catequesis. La hermana Abby también dice sí se puede tomar los libros que tenemos como complemento de los manuales, como Nueva Vida, Formación de Discípulos, Juan, donde se puede ir profundizando, pero ya a manera de catequesis, esto que ya vivimos en la experiencia del retiro, pero que ahora lo podemos profundizar en una catequesis dentro de la pequeña comunidad. Bueno, creo que ahí están las preguntas. No se escucha, dice también, bueno, a lo mejor no está por ahí mal su compu, pero vamos a tratar de que sí de continuar, esperemos que sí se escuche. Vamos a continuar entonces en este siguiente punto. Entonces, el quinto punto del tema de la reunión de la pequeña comunidad se llama edificación, La edificación. Este punto es uno de los puntos súper importantes en la vida de una pequeña comunidad, porque tal cual como dice la palabra, lo que queremos es ir construyendo poco a poco a la persona en los diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito espiritual, también en el ámbito de comunidad, en el ámbito social. O sea, queremos que la persona vaya creciendo y se vaya formando de una manera integral en la parte humana, en la parte fraternal, o sea, que la gente crezca y que no se quede pequeño, en la fe. Por eso, en la edificación vamos a tratar de construir la vida fraterna y solidaria con los hermanos y la sociedad, como lo veíamos en el video, o sea, una vida de hermanos,
donde nos solidarizamos con el más necesitado, con el enfermo, con el que ha sido lastimado emocionalmente, con aquel que tiene problemas en su vida ordinaria, pero sabemos que ahí está este hermano, tú o el miembro de la pequeña comunidad que ayuda a mejorar, a que la sociedad sea mejor, como lo vimos en el video. Al final este muchacho pues logró transformar esa pequeña comunidad, ese grupo de personas donde él vivía. Inclusive hasta el perro salió beneficiado porque pues se ve que reconoce que es una buena persona. ¿Sí? Por eso la edificación no se debe tomar como una obligación. O sea, no vamos a hacer este ejercicio de ayudarnos porque lo tenemos que hacer, sino que tiene que ser espontáneamente porque hemos tenido un encuentro con Jesús y nuestra vida ha cambiado a partir de ese encuentro con Jesús. Ahora tratamos de ser mejores, vamos en un proceso. Yo les decía a veces en algunos retiros, el cambio es progresivo, la conversión es progresiva. No es que un cambio que digas de la noche a la mañana ya soy diferente. Eso cuesta mucho y además es un cambio superficial. Pero los cambios duraderos son aquellos que se van construyendo poco a poco, paso a pasito. Paso a pasito vayamos tratando de ser mejores. En la edificación, nos lleva al conocimiento del otro, con quién estoy conviviendo, me intereso por sus problemas, en qué lo puedo ayudar, en cómo lo puedo servir, qué realidades está viviendo. A veces, miren, una de las cosas que tenemos que admirar de Jesús es que Jesús, como dice el Evangelio de San Marcos, de San Mateo, pues que recorría toda Galilea proclamando y anunciando el reino de Dios y curando toda dolencia y proclamando que el reino de Dios ya estaba en medio de ellos. Pero ¿qué hacía Jesús? Recorría, salía y entonces se interesaba en los problemas de los demás. Si no nos interesamos en los problemas, en las actitudes que la gente tiene, a veces es muy fácil hablar y criticar muchas acciones que de pronto nuestro pueblo, que no ha tenido un encuentro con el Señor, pues hace, ¿no? Y de pronto criticamos las peregrinaciones, criticamos las fiestas patronales, criticamos a la gente sin conocer su realidad. Entonces, es momento de salir, de involucrarnos con este tipo de personas para irlos conociendo. Y en la pequeña comunidad, después de haber tenido un encuentro con Jesús, te vas involucrando con... Hay gente que tal vez la veías, que era tu vecino o un conocido de la calle por donde vivías, pero jamás te interesaste en él. Ahora en la pequeña comunidad te vas a interesar, vas a conocerlo, vas a empezar a tener esta relación de hermanos para mutuamente comenzar a edificarnos. Bien, entonces la edificación siempre debe de hacerse, es decir, el querer cambiar alguna cosa lo hacemos desde el Señor, desde la palabra de Dios, no lo hacemos solamente desde mis criterios, porque al final lo que quiero hacer con esta edificación es que se vaya construyendo el cuerpo de Cristo y nos vamos acogiendo y aceptándonos incondicionalmente como personas. Entonces, siempre desde la palabra de Dios hacemos esta edificación. La edificación es un momento para escuchar también al otro, que es una de las cosas que cómo nos cuesta aprender a escuchar. Pero cuando escuchamos con atención y nos interesamos realmente en la vida del otro, entonces vamos ganando un amigo, un compañero de viaje, un hermano, porque empezamos a generar empatía, nos ponemos en el lugar del otro y tal vez teníamos un concepto malo de aquella persona, teníamos otra idea de cómo era esa persona, pero cuando entramos a su realidad, conocemos su historia, entonces vamos dándonos cuenta por qué realizaba acciones que tal vez no eran muy buenas. Entonces nos vamos ayudando. Es un momento maravilloso de encuentro entre dos personas o entre varias personas que viven en una pequeña comunidad. La edificación también es un momento para la solidaridad social. Nos vamos a dar cuenta cuánta necesidad hay
en las personas y cómo podemos ayudarlo. No solamente se trata de decirle, hermanito, cuenta con mi oración, estoy contigo, no, sino de cómo te puedo ayudar. Yo en la experiencia que he tenido en este aspecto de la solidaridad, hay gente que de pronto da muchísimo, es muy generosa. Yo recuerdo en una comunidad de una persona que era muy generosa, ayudaba a las personas, conseguía apoyos para otros que estaban tan necesitados. Y a veces ella tenía problemas económicos, pero a veces ella no los externaba porque le interesaba más ayudar al otro. Cuando vivimos en esta edificación nos damos cuenta que muchas veces la gente que proclama o anuncia la palabra, que también está necesitada y que todos necesitamos de todos, pero que en una pequeña comunidad hay una persona que puede dar y hay una persona que puede recibir. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio en uno de los cursos y decíamos que si Dios me da, podemos compartir? Esa es la solidaridad, ¿verdad? Dios te da, te bendice, te ayuda. Y bueno, pues tú también ayúdalo, pero no solamente porque te sobre o porque ya no sepas qué hacer con lo que tienes, sino porque brota de tu encuentro con el Señor y sobre todo esa ayuda especialmente al que sufre, al que está necesitado, al que tiene hambre. En el video vimos cómo el chico veía que la gente necesitaba, la viejita que tal vez no tenía su familia, pero le iba y le colgaba el racimo de plátanos para que se pudiera alimentar. Entonces, la edificación será un punto fundamental en el tema de las reuniones de la pequeña comunidad. Por eso será algo esencial, no como una obligación ni como un reglamento, sino porque efectivamente tienes que ayudar al que necesita y tú estás ahí para poder apoyarlos, ¿no? Entonces podríamos descubrir que los matices de la edificación serían esos. Nos edificamos y lo primero que tenemos que hacer es empezar a conocernos con el otro, interesarnos en sus problemas, ayudarnos, cuidarnos, una ayuda mutua también, no solamente tú des, también tú tienes necesidad. No hay una persona que sea tan pobre que no pueda dar, ni una persona tan rica que no pueda recibir. Hay que ponernos al servicio de los demás, preocuparnos, ser solidarios, apoyarnos, etcétera. ¿Sí? Entonces, la solidaridad es fundamental en las reuniones de la pequeña comunidad. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones prácticas para la edificación espiritual y la solidaridad social. Ahorita estamos en el 5º punto, acuérdense. Dijimos que es saludo, oración, encuentro con la palabra, catequesis y viene la edificación. Entonces, la edificación tiene estos 4 aspectos que son necesarios que los podamos ir revisando, ¿sí? Aunque yo les puse este orden, pero cada pequeña comunidad, cada parroquia puede modificar el orden. Lo que sí será importante que la solidaridad sea casi siempre al final de mes para que se pueda ir aplicando los otros diferentes aspectos que te ayuden a crecer y a madurar en tu fe y después como respuesta al escuchar la palabra, al alimento de la catequesis, pues tú puedas hacer este apoyo solidario con el que más lo necesita. Entonces, la edificación, pues llamémosla así, edificación espiritual, contempla estos 4 aspectos. Primero, la revisión de vida. Hay que ver cómo andamos. La búsqueda de la voluntad de Dios. El testimonio, que va unido a la corrección fraterna también, y la solidaridad social. Vamos entonces, voy a ir tocando cada uno de estos aspectos para que se puedan entender. Entonces, recuerden, estamos en el 5º paso que se llama edificación. Entonces, en cada reunión de la pequeña comunidad, solamente vamos a tratar un solo elemento. Es decir, si en esta reunión vamos a hacer una revisión de vida. O podemos hacer el testimonio, o
podemos hacer la corrección fraterna o la búsqueda de la voluntad, pero nunca tratemos dos aspectos, solamente uno para que podamos entrar en ese ámbito de reflexión y de aplicación práctica de lo que queremos hacer. A veces un elemento se puede extender a 2 semanas, ¿no? La revisión de vida, a ver cómo andamos en la vida ordinaria, cómo hemos dado testimonio, cómo hemos avanzado, qué problemas hemos tenido, y eso nos puede llevar a que 2 sesiones podamos hablar de este elemento de la edificación. El testimonio, bueno, pues el testimonio no amerita que hagamos dos sesiones, pero pues porque van pegadito a veces con algunos de estos aspectos. Entonces, miren, podemos hacer una calendarización de la edificación, ¿sí? Primer semana podemos tratar, si vamos a hablar de la edificación, vamos a analizar en esta semana nuestra vida, cómo andamos. Podemos hacer la revisión de vida. En la segunda semana, la búsqueda de la voluntad de Dios. Ahorita voy a ir explicando algunos de estos elementos, pero para que vaya quedando claro. Tercera semana, el testimonio personal. Y la cuarta semana es bueno que se haga la solidaridad social, porque si ya revisaste cómo andas en tu vida, ya le pediste a Dios cumplir su voluntad, cómo estás dando testimonio, ya te diste cuenta cómo estás viviendo con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos de trabajo, bueno, ahora sí podemos ir a compartir con el que más lo necesita, ¿sí? Entonces, podemos modificar los 3 primeros elementos. A lo mejor la primera semana podemos trabajar el testimonio, la segunda la revisión de vida y la tercera la voluntad de Dios. Pero sí es importante que la cuarta semana siempre se deje para hacer un acto de solidaridad social. Bien, ¿en qué consiste la revisión de vida? ¿Qué es la revisión de vida? Primero, revisar los diferentes aspectos de nuestra vida, confrontándolos con la palabra de Dios y ayudados por la comunidad. De hecho, ya desde el momento en que comenzamos el encuentro con la palabra, ya la misma palabra de Dios empieza a tocar nuestro corazón, lo va sensibilizando, lo va preparando para que al final, en este punto de la edificación, y si en esta semana me toca la revisión de vida, bueno, pues yo pueda saber cómo estoy viviendo en mis relaciones, qué decisiones tomé, cómo voy en este proceso de conversión. Aspectos importantes, si vamos a revisar la vida, pues cómo está mi oración diaria. Si oro, no le pongo atención, solamente me persino, no busco esos momentos de reflexión, qué tanto estoy meditando la palabra de Dios, si la escucho con atención o solamente por mero trámite leo el evangelio del día, cómo está mi vida sacramental, si me confieso seguido, si trato de asistir por lo menos una vez a la Eucaristía, y cómo va dando fruto esto con mi familia, qué tanto mi familia está notando que efectivamente la palabra de Dios está tocando mi corazón y cambiando mis actitudes, cómo estoy realizando mi trabajo, lo estoy haciendo mejor, o estoy empeorando, o me estoy confundiendo, cómo estoy dando ese testimonio en la sociedad y cómo me lleva a comprometerme en lo que estoy viviendo. En este caso, como es una pequeña comunidad que va iniciando, pues cómo está mi compromiso con esta pequeña comunidad, ¿sí? Entonces, si estoy hablando entonces de la edificación y uno de los puntos es la revisión de vida, podemos ir analizando estos aspectos que nos ayudarán pues a ser mejor. Aquí, esto de la revisión de vida será importante que lo vaya coordinando el animador externo, que ya tiene un poco más de experiencia. Pongo un ejemplo de esto, por ejemplo, podemos para iniciar este momento decir, a ver, cómo estamos viviendo y podemos tocar esta pequeña lectura de Efesios 6 que habla de ceñirte la cintura con la verdad, revestidos de justicia, el celo por el evangelio, cómo estamos viviendo nuestra vida y la revisamos a la luz de la palabra de Dios. Por eso les digo que el animador externo que ya tiene más experiencia en la evangelización puede tomar este texto
ejercicio, ir haciendo una aplicación para que la persona que está escuchando, que está viviendo esta edificación, pueda ir revisando su vida. Se puede ir revisando de manera personal. Si alguno quiere compartirlo, pueden hacer por parejas, cómo vamos compartiendo nuestra vida. Esto de la edificación es un momento ya más de intimidad y que exige también que todo lo que se hable y se diga quede dentro de la comunidad. Por eso el animador externo tiene que hacer mucho hincapié, igual el animador interno, en que lo que se dice se queda en la comunidad, para que nadie vaya divulgando que esa persona no ora o que tiene problemas con su familia, que no da testimonio, no. Esto es algo muy íntimo. Por eso se ilumina con la palabra también la edificación, para que así se pueda ir partiendo. Les decía yo, la edificación parte desde la palabra de Dios, no solamente desde los criterios humanos. Y vamos apoyándonos mutuamente para ver cómo podemos mejorar. Por eso nos vamos ayudando y nos vamos compartiendo desde la experiencia propia de cada persona, cómo va enfrentando los diferentes problemas, las diferentes situaciones emocionales, las diferentes situaciones espirituales, que ayuden al otro. Por eso es un compartir en este momento que se llama revisión de vida. Aquí algunas preguntas. Esto también, igual el Ministerio de Comunidad tiene que ayudar en esto al animador para que le sea más fácil, que poder tener ese tipo de preguntas para que uno personalmente, a veces cuando vas en un proceso te cuesta revisar, pero a veces si ya te ayudan con unas preguntas, pues es mejor, ¿no? ¿Qué estoy haciendo actualmente en mi familia? ¿Qué quiere Dios que haga? De los temas que hemos visto aquí en la pequeña comunidad, cómo los voy aplicando a mi vida, por qué me está sucediendo a mí, en qué Dios me está hablando, de la lectura bíblica de esta semana, qué puedo aplicar a mi vida, etcétera. Ya preguntas que nos pueden ir ayudando para que la persona pueda hacer un buen análisis de su propia vida, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto que se puede tocar en la semana. Segundo punto de la edificación y que podemos tocar también se llama la búsqueda de la voluntad. Siempre cuando ya vamos en un proceso, hay que darnos cuenta si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Siempre será bueno que a la luz de la palabra nos demos cuenta si efectivamente estamos cumpliendo lo que Dios quiere para nuestra vida, o a través de los sacerdotes que nos pueden apoyar, nos pueden dar un consejo, el saber si efectivamente eso que estamos haciendo es voluntad de Dios. También, igual en las inspiraciones interiores de la pequeña comunidad, te das cuenta que es un lugar donde efectivamente te estás encontrando con Jesús. Hay gente que de pronto dice, es que ¿será mi lugar o no? Yo a veces les digo como un criterio, si este lugar te conduce a Jesús y te hace mejor persona, creo que es el lugar. Y creo que Dios, es la voluntad de Dios que estés aquí. Pero si aquí en vez de que mejores, te dedicas a murmurar, a dividir, lo que hacías allá en los grupos sociales de echar desastre, bullying, lo vienes y lo haces acá, creo que no es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios bien debe estar centrada en Jesús, no en los intereses de grupo ni en los intereses particulares. Yo no estoy en una pequeña comunidad porque efectivamente aquí me siento bien, todos me quieren, todos me ayudan económicamente, me animan. No, estoy aquí porque me encuentro con Jesús y me encuentro con el hermano para poder ser mejor. Estoy aquí no porque quiero que esta pequeña comunidad sea la mejor y sea la más importante, no. Estoy centrado en Jesús. Jesús es el punto de partida de mi conversión, de mi vida. Busco agradar al Padre, trato de que el Espíritu Santo me ayude a ir buscando la voluntad de Dios y no solamente los criterios del mundo. Estoy aquí para escuchar la voz de Dios que me ayuda a decir que es su voluntad que yo esté aquí, ¿sí?
Para la búsqueda de la voluntad se debe discernir, saber cuándo es algo que es de Dios. Entonces, ¿estoy buscando la voluntad de Dios? Bueno, sí. ¿Cómo? Pues hay coherencia con la doctrina de la fe católica. Lo que la palabra de Dios, lo que me dicen aquí en la iglesia, en la pequeña comunidad, va acorde a lo que estoy realizando en mi vida ordinaria. Estas decisiones me llevan a ser fiel a Dios, a prestar un mejor servicio. Es la voluntad de Dios. Estar aquí me produce una paz interior, me siento, no solamente que emocionalmente me sienta bien, sino que la paz que Dios me da me produce gozo, me produce alegría, me ayuda a otros a edificar en el amor y me siento amado. Trato de no vivir en la soberbia, sino en la humildad, en la docilidad y en aprender a discernir para que al final, bueno, pues me sienta en un equilibrio, en una armonía, donde efectivamente siento que Dios está conmigo y que estoy haciendo su voluntad. Digo, esto es todo un proceso, por eso se va ayudando como hermanos, nos vamos ayudando y nos vamos construyendo, edificando en la voluntad de Dios. Aquí igual hay algunas preguntas que me dice, que me ayudan para ir buscando la voluntad de Dios. ¿Estás teniendo comunión con Cristo a través de la oración? ¿Te confiesas? Considero que estoy confesando porque confesé lo que debería confesar. Hice mi examen de conciencia, llego temprano, escucho la misa con atención, participo de la pequeña comunidad, me siento en paz, en armonía, etcétera. Son preguntas que nos pueden ir ayudando a la búsqueda de la voluntad. Bueno, atención, recuerden que esto pues lo hace el animador externo que tiene ya más experiencia y que en una semana puede buscar el primer punto de que hablamos, la revisión de vida, en la segunda semana, la búsqueda de la voluntad de Dios y la tercera semana el testimonio, puede ser, ¿sí? Bueno, en el testimonio compartimos nuestra experiencia personal de fe de lo que Dios va haciendo en mi vida ordinaria. Vamos dando testimonio. Fíjense que el testimonio es fundamental porque edifica a los demás hermanos. Ya lo hablábamos en el curso Tito, el testimonio no solamente es a veces de las cosas positivas, también hablar de las luchas, de las batallas que tiene uno consigo mismo, porque sí, a veces se dan unos testimonios hermosos, pero que a veces son inalcanzables. Y bueno, uno dice, oye, este cuate pues casi ya se encontró con el Señor, mientras que yo tengo problemas, a veces doy un paso y retrocedo 10, entonces tengo muchos conflictos conmigo mismo, pero cuando vemos que hay una persona que tiene los mismos problemas que yo, los mismos conflictos, pero que va en esta lucha constante, bueno, pues me ayuda y me edifica el testimonio, porque entonces, me doy cuenta que tengo otro hermano con el que puedo caminar junto a él y que podemos ir confiando también en que me apoyará y me ayudará para sacar adelante mi vida y tener esta vida nueva, despojarme de todo lo viejo, de todos aquellos aspectos, actitudes que dañen a mi familia, que me dañen a mí mismo, que dañen a los que me rodean, porque quiero ser mejor, ¿sí? Entonces, en el testimonio, esto también ténganlo en cuenta, se debe aparecer claramente la mano del Señor, lo que Dios está haciendo en ti, la obra que Dios está realizando a través de su palabra, a través del hermano, y no solamente lo que yo hago para ser mejor. Digo, también es importante, pero a veces hay gente que se pone como protagonista. Yo fui a un retiro, yo oré, yo hice esto, yo estoy haciendo aquello. El protagonista es Dios. Y para que haya un cambio efectivo, pues siempre será la participación del Señor. El testimonio se tiene que tener con esto que llamamos el ABC del testimonio. Primero, pues un testimonio que sea alegre,
hay que presentar nuestro testimonio primero por la alegría de que nos hemos encontrado con Jesús. Nos hemos encontrado con Jesús y que efectivamente Él es el tesoro, Él es la perla, Él es la persona más importante para mí. Y es un testimonio real, no es un testimonio que me lo inventé, no es un testimonio artificial, es algo verdadero, algo que cambió mi vida y que los demás lo notan, ¿eh? Porque acuérdense que en el testimonio no es lo que yo diga, sino lo que los demás noten. El cambio de vida en mis actitudes, en mis acciones, ¿sí? Ya les decía, no solamente se trata de presentar un testimonio muy elocuente e inalcanzable o un testimonio muy doloroso y que ahora después de todo este dolor, este sufrimiento, pues ahora soy una persona mejor, ¿no? Me siento radiante, sano, libre, ¿no? Sino ante todo expresa la obra que Dios ha hecho en mi caminar con autenticidad. Que la gente note que somos auténticos, que no estamos fingiendo en lo que estamos diciendo. Cada uno, si prepara este testimonio, se tiene que notar esta alegría, ¿verdad? La alegría de que te encontraste con el testimonio. El testimonio es necesariamente, también decíamos, fruto de la oración, un impulso del Espíritu Santo y no solamente un impulso personal, sino un impulso de que estás revisando tu vida, de que estás en esta búsqueda de la voluntad de Dios y que eres conducido para que puedas cada día ser mejor. Entonces, primero, el testimonio tiene que ser alegre. Segundo, el testimonio tiene que ser breve. Ya decíamos, no debe de ser extenso ni ir a las cosas más pequeñas, a los detalles más específicos, sino sobre todo tiene que ser breve, ¿no? De lo que Dios está haciendo en tu vida. Tiene que estar centrado en Cristo. Decíamos, el protagonista de la conversión, el protagonista del hombre nuevo, siempre será Jesús. Es la persona de Jesús que entró a tu vida y que te lleva en un proceso, pero todo parte desde este amor maravilloso de Jesús. Y bueno, pues al final, entonces decíamos, el testimonio tiene que ser alegre, tiene que ser breve y tiene que estar centrado en Cristo. Y al final, pues, dar una motivación al hermano, ¿sí? Para que se ponga en las manos de Jesús, en las manos del alfarero, en ese Dios protagonista que está cambiando tu vida. Y que si Dios está haciendo esta obra maravillosa en ti, también lo puede hacer en el hermano. ¿Sí? Entonces, el testimonio, sí, parte desde Cristo Jesús que cambia tu vida. Bien, entonces estos tres momentos, alegre, breve y centrado en Cristo. Bueno, ese sería el tercer momento de la edificación. Entonces, repito, primero búsqueda de la revisión de vida, búsqueda de la voluntad de Dios y el testimonio. Otro aspecto de la edificación y que también es uno de los importantes es la solidaridad social. Los aspectos de la solidaridad social contempla siempre el análisis de la situación, ver, juzgar y actuar. Creo que en el video nos habla de esto, ¿no? El joven que ve la realidad donde vive, una persona que necesita ayuda porque es anciana, una persona que vende pero que a veces es mujer y que no tiene las fuerzas necesarias para poner el carrito. Una situación donde hay una persona que pide limosna y que tiene una necesidad, porque no tiene trabajo o porque es viuda, no lo sé, pero analiza la sociedad, ve, juzga cómo puede actuar. Él lo hizo pues a través del apoyo, a través de brindar el alimento, el dinero para la educación, etcétera. Bien, entonces estos tres momentos son necesarios en la solidaridad social. Analizar en qué contexto estoy viviendo de mi pequeña comunidad, ¿sí? En mi pequeña comunidad, ¿quién tiene necesidad? ¿Quién se siente solo? ¿Quién está enfermo? ¿Quién necesita a lo mejor un apoyo anímico? ¿Quién necesita algún subsidio económico? No sé,
voy viendo la realidad, y no solamente de mi pequeña comunidad, porque también la solidaridad social va a brotar de estos 3 primeros aspectos y va a hacer que la pequeña comunidad ayude a los miembros de la misma o a la gente que vive en su alrededor. Por eso el juzgar es confrontar los hechos con la palabra de Dios, con la doctrina social de la iglesia, con un buen discernimiento espiritual para ver el sentido del hecho a la luz de Dios y en relación a aquel acontecimiento que quieren apoyar. Y el actual pues sería ya el hecho concreto en qué vamos a hacer para que se pueda ayudar a esta persona, se pueda renovar o ayudar a esa situación específica en la cual se va a atender, ¿sí? Entonces, la solidaridad social nos va a llevar efectivamente a cumplir y a vivir lo que hemos escuchado en la palabra de Dios. Decía San Pablo, nos va a ayudar a hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Esos tres aspectos primeros y te van a ayudar a que puedas hacer el bien a quien más lo necesitas. Y nos va a ayudar a llevar a esto a la comunión y a la participación, a ser solidarios con la iglesia, con el mundo, con la realidad que nos está rodeando, ya decía, con los mismos miembros de nuestra pequeña comunidad o con la gente que está a nuestro alrededor en las diferentes dimensiones espiritual, intelectual, emocional y temporal. Y nos va a llevar a tener nuestro apostolado, un apostolado, ahora sí, un envío para servir al que más lo necesita, ¿sí? Entonces, hay que darle tiempo también. Esta actividad de la solidaridad social se sugiere por eso que sea la última que se realice al final de mes, porque será después de haber vivido estos 3 momentos, que la palabra de Dios te vaya ayudando para que respondas a lo que la palabra te pide y puedas ayudar al necesitado, al hermano, al que tiene hambre, al que tiene necesidad de recibir un consejo, de recibir un abrazo, de una motivación. Bueno, bien, con todo esto, entonces, quiero decir ya nada más para ir cerrando este cuarto aspecto, que esta parte es una de las partes también que cuesta mucho, porque a veces la gente pues nos cuesta compartir o a veces no lo tenemos. Pero debemos de irnos dando cuenta que todo el proceso de conversión pues es paso a pasito. No debemos apresurarnos, no debemos fastidiarnos de decir es que la gente no cambia, no participa, no. Vamos en un proceso, tenemos que ser respetuosos con las personas, cada persona tiene su tiempo. Y por eso 3 actitudes básicas que debemos de tener en la edificación y en la solidaridad es el respeto, la discreción y la sinceridad. Todo lo que toda la persona que vive en mi pequeña comunidad es digna de respeto, digna de ponerle atención, de escucharla, de ayudarla. Si me confía algo, voy a vivir en esa discreción porque sé que es un hermano que tiene problemas, que tiene necesidades, pero que tiene un hermano que también lo puede oír, escuchar y que lo puede apoyar. Y sobre todo ser sinceros en ese trato fraterno, no hacerlo fingiendo, sino al contrario, estar atento a las necesidades y darlo de corazón, así, que brote de tu corazón. Como decía, vuelvo a repetir San Pablo, haz el bien, no te canses de hacer el bien. Pero todo eso será fruto y producto de la oración, del encuentro con la palabra, de la catequesis, para llegar a este momento de la edificación. Nada más esto que ya lo dije, pero lo vuelvo a reafirmar. Es importante que la solidaridad social se realice en la última semana del mes. Bueno, y entonces ahí concluimos lo que se llama edificación, ¿sí? Que era el 5º punto, ¿se acuerdan? Entonces repitan conmigo, por favor, ahí. Levanten su mano. Primero es
el saludo, la bienvenida, la oración de consagración, el encuentro con la palabra, después la catequesis, el quinto es la edificación y por último es la oración final. Bien, antes de finalizar la reunión, ahora sí, tomamos, ya es el momento de cerrar todo esto que hemos vivido durante estas 2 horas prácticamente de encuentro y ahora sí es el momento de comenzar a orar y de pedir por las necesidades de la pequeña comunidad. Podemos ir viendo quién tiene alguna necesidad, quién está enfermo, quién no tiene trabajo, quién tiene algún problema, y cada uno de los miembros de la pequeña comunidad van expresando en voz alta su oración. Y también se puede orar unos por otros. Podemos, a lo mejor en algún momento hay una persona que se sienta débil, que se sienta cansado y que necesite apoyo. Bueno, pues entonces ahí oramos específicamente por esa persona. O oramos unos por otros para que Dios en su infinita misericordia nos ayude, nos fortalezca y podamos continuar. Y al final, bueno, podemos terminar pues con un Padre Nuestro, una Ave María, el Gloria o alguna oración que el coordinador externo puede hacer, todos tomados de la mano, cerramos este momento y se concluye ya con esta reunión semanal. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar este momento, todavía no terminamos, pero quisiera abrir un espacio para preguntas o dudas de lo que estamos hablando. Esta parte se llama los puntos de la reunión semanal. Ahorita estamos en lo teórico, es un poquito de pronto así cansado, pero la próxima semana vamos a tener una experiencia de una reunión de una pequeña comunidad y creo que nos va a ir aclarando más esto. Pero hasta ahorita, no sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar, o complementar algo, también es bueno, ¿sí? A ver, aquí en lo que van contestando, hay algunas preguntas en el chat. Disculpe, ¿se puede impartir los cursos en un cerezo? Sí, obviamente. De hecho, hay algunas experiencias donde hemos trabajado en los penales, en Ecatepec, en Caborca. Hay varios lugares donde se trabaja en los penales. Ahí lo que tienes que tener cuidado, pues los diferentes protocolos que te pide el mismo cerezo. Y no sé, a veces se puede hacer un tema semanal porque a veces no te permiten o no sé si te permitan hacer el retiro en 2 días. Pues ahí tienes que ir adaptándote de acuerdo al protocolo que el cerezo te permita, ¿sí? Bueno, Humberto dice, sería bueno esas preguntas tenerlas por escrito para quien vaya revisando y la reunión sea más fluida. Sí, todos estos anexos los tendría que crear el Ministerio de Comunidad para que se lo dé al animador externo, que es el que va a trabajar con la pequeña comunidad. Sí, ya les decía que las diapositivas se las voy a enviar, ya está ahí, ya casi estoy concluyendo todo esto por los ajustes que le hemos hecho, pero sí al final se las vamos a dar a la hermana Abby y ella ya se las compartirá a ustedes. Tiempo para edificación final y oración. Pues igual la edificación es un punto como ya es más personal entre la pequeña comunidad. Entonces, pues mínimo tendríamos que tener 30 minutos de edificarnos, de ayudarnos, y el animador externo tiene que ser muy hábil en ayudar para que la persona comprenda que no es un tiempo solamente de ponerme a platicar cosas superficiales, sino vamos a edificarnos, qué problemas tenemos entre nosotros. Si es una revisión de vida, ahí el ejercicio es personal.
Entonces, a lo mejor a través de las preguntas, el animador pues va ayudando a la persona va llenando, va haciendo su análisis y al final puede compartir algo, lo que crea que es importante. Bueno, ya eso de las presentaciones estamos diciéndoles que sí, sí lo vamos a compartir. ¿Quién elige y prepara al coordinador interno y externo? Ya lo dije que es el Ministerio de Comunidad, junto con el párroco. Ellos, y bueno, toda la estructura, ¿no? Que al crear el Ministerio de Comunidad se va eligiendo ya a los animadores externos y a los animadores internos, que eso los elige el animador externo después de conocer la pequeña comunidad y le sugiere al padre quién puede ser el animador interno. Pero el animador externo lo tiene que hacer el padre. Ya les dije que tiene que ser motivador, tiene que ser sociable, tiene que ser alegre, tiene que llevar una vida digna, pues porque de alguna manera pues tiene que dar testimonio de lo que está viviendo. Bueno, sí, eso ya lo hace la hermana Abby, lo de la grabación. Hay un libro que nos publica. Sí, hay mucha información hoy acerca de esto. Yo les comparto lo que tengo y eso es lo que les voy a dar. Sí, se les va a compartir todo eso. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, no? Si no, déjenme terminar entonces ya con este último punto, que quiero ya desde la experiencia que hemos tenido en la Escuela de San Andrés trabajando con esto de las pequeñas comunidades, quiero recalcar también esto y que les quede muy claro, La Escuela de San Andrés provoca todo esto, pero no lo hace la Escuela de San Andrés. Tienen que crear toda una estructura en la parroquia, porque si lo hicieran ustedes al final, sería un trabajo inmenso que ustedes no podrían abarcar y que no sería sano, porque recuerden que en la parroquia tenemos que haber muchas personas haciendo pocas actividades, no pocas personas haciendo mucho. Tenemos que promover a los hermanos para que los hermanos puedan hacer esta actividad. Entonces, miren, con esto les presento un pequeño proceso evangelizador que hemos seguido en algunas diócesis, en algunas parroquias, que vuelvo a repetir, la escuela genera este proceso, pero no lo hace ella, después lo hace todos estos ministerios, el Ministerio de Comunidad y el Ministerio de Misiones. Entonces, si la parroquia está sectorizada ya, lo ideal es que haya el ministerio de misión, que son los que visitan a las personas, los visitan para invitarlos y llevarlos. En cada sector tiene que haber una casa de reunión. En esa casa de reunión es donde se predica el encuentro con Cristo vivo, lo que se llaman los pregones o las proclamaciones. Se da el querigma, pero a manera testimonial, para que la gente pueda decir, oye, pues esto está bonito, esto me gusta, esto lo necesito. Y entonces ahí, después de que los visitadores ya fueron a invitar en el sector a la gente para que vaya a esta casa de reunión y reciban estas proclamaciones, se les invite al curso Nueva Vida, que puede ser por sectores o puede ser a nivel parroquial, como ustedes lo deseen. Si no, si la parroquia no tiene casas de reunión, bueno, pues se puede invitar en el templo a este grupo de personas para animarlas, motivarlas para que vayan al curso. Cuando tienen la experiencia del curso Nueva Vida, que en el caso de nosotros es este curso, pero en el caso de la renovación es el retiro de iniciación o algún otro retiro querigmático, después de terminar ese retiro querigmático o el curso Nueva Vida, es cuando se forman las pequeñas comunidades. Eso ya lo dijimos al principio. Cuando ya formamos las pequeñas comunidades, entonces viene el proceso de crecimiento. La gente comienza a caminar en esto de la nueva vida. En esta pequeña comunidad, entonces le vamos a dar su catequesis y todo esto que les he presentado, de esto de la reunión semanal, que puede durar 2 o 3 meses, o si desean un poquito más,
pero lo ideal es 3 meses para que la gente vaya creciendo en la fe y cierren esos 3 meses y cierren este proceso de iniciar su encuentro con Jesús, su vivencia de la pequeña comunidad, lo pueden cerrar con esto que también nos habla el proceso de la iniciación a la vida cristiana con la renovación del compromiso bautismal. ¿Sí? Entonces termina su catequesis de estos 3 meses, invitamos a las pequeñas comunidades, a ver, vamos a hacer en una ceremonia bonita, frente al pueblo, que estos hermanos de las pequeñas comunidades hagan su renovación de sus promesas bautismales. Eso ayuda muchísimo porque motiva a la persona y sobre todo en un ámbito litúrgico. Es decir, voy en un proceso, no soy un proceso que ya está terminado, voy en un proceso, pero hago compromisos para que mi vida sea diferente. Después de ahí, continúa la pequeña comunidad en la vivencia con la palabra. Hasta ahorita, bueno, en el arquidiócesis no hemos tenido el curso Emaús. Yo les estoy presentando este proceso que hemos vivido en otras diócesis o en otras parroquias y que ha funcionado. Entonces, suponiendo que tengamos el curso Emaús, porque el curso Emaús es la vivencia con la palabra de Dios. Entonces, llevamos ya a la persona que viva el encuentro más profundo con la palabra, que haga una alianza con la palabra de Dios para que sea una persona enamorada de esta palabra y comienza otra etapa de la pequeña comunidad, donde ya viene el conocimiento, esta asimilación más profunda de la palabra de Dios. Puede ser otra vez 2 o 3 meses, donde se puede hablar una catequesis sobre la palabra de Dios, que la gente vaya conociendo pues bien la Biblia, que la maneje para que pueda ir creciendo, pueda ir madurando. Y terminando ese proceso, puede hacer ahora la renovación de su confirmación. La confirmación nos invita a dar testimonio, a ser soldados de Cristo y instaurar el reino de Dios. Entonces, si ya renové que soy de Cristo, ahora renuevo que el Espíritu Santo me transforme, me anime, me dé esta fuerza para impulsarme y pueda continuar evangelizando. De ahí pasamos a la formación de discípulos, que este es el curso Juan que ustedes ya tomaron y que se puede implementar. Y la pequeña comunidad ahora va a comenzar a vivir ya como una comunidad de discípulos. Ya se encontraron con Jesús, ya tienen una vivencia más profunda con la palabra y ahora comienzan a celebrar y a vivir plenamente la Eucaristía. Ahí puede ser hacer igual esta renovación, ¿no? Y nos ayuda pues a renovar los sacramentos de iniciación cristiana. De ahí pasamos a lo que sería el curso Tito, y con el curso Tito no termina el proceso, pero podríamos decir que podemos ya hasta ese momento decir que la gente que vive en las pequeñas comunidades ya podría empezar, lo puede hacer desde antes, pero aquí ya de una manera más comprometida, más maduros en la fe, pues empiezan a integrarse a los diferentes aspectos de la vida pastoral de la parroquia. Y de ahí se desprende también el tercer momento, que será el ministerio de misión permanente, porque entonces se hallará un grupo que vuelva a iniciar el proceso de visitar casas, de salir a buscar a los que están necesitados, de ayudar y motivar a los jóvenes, de ayudar a los ancianos, a las madres solteras, de participar en la vida litúrgica, en las diferentes actividades. ¿Sí? Entonces, vean, este es un proceso, es un proceso que lleva tiempo, porque estamos hablando de que este proceso tiene pues una duración por lo menos de 1 año, año y medio, 2 años, dependiendo de cómo se vaya trabajando. Pero bueno, pues ha surgido, ha funcionado muy bien, sobre todo cuando se tiene una estructura y sobre todo cuando está la participación del padre que va adelante como pastor, que motiva, que anima y de que cada quien haga su función. Por eso para este proceso se necesitan estos 3 aspectos, estos 3 grupos, ¿no? Evangelizadores,
que aquí es donde entraría la Escuela de San Andrés, que es lo que estamos haciendo, la formación de los agentes evangelizadores, la formación de gente nueva. Y para las pequeñas comunidades, pues estaría los catequistas, que son los animadores externos y los animadores internos que van a lograr que las pequeñas comunidades se afiancen y que las pequeñas comunidades den fruto. Y tercer punto, para una misión permanente, pues estará el grupo de misioneros que estarán trabajando. Pero ya vieron, después de un proceso que se lleva y que al final pues nos va a redituar en una iglesia en salida, una iglesia evangelizada y evangelizadora, una parroquia que anuncia a Cristo Jesús y que está en continuo trabajo evangelizador para que el reino de Dios se pueda instaurar. Bueno, y culmino con esto esta noche para reafirmar esto, para la nueva evangelización y para llegar a que los bautizados vivan como auténticos discípulos y misioneros de Cristo, tenemos un medio privilegiado en las pequeñas comunidades eclesiales. Bueno, pues concluimos con esto. Ahí está ese proceso, tal vez a algunos les sirva, a otros no, pero sí, para todo esto sí necesitamos tener muy bien una estructura. Y creo que vamos paso a pasito. Ya iniciamos con la formación, ahorita estamos en la parte de las pequeñas comunidades y en un futuro estaremos en esa parte de la misión permanente, que era lo que nuestro señor obispo pretende, ¿verdad? Una iglesia misionera en Durango, que esté en una formación permanente, en pequeñas comunidades y en una misión permanente que todo el mundo conozca a Jesús. Bien, pues preguntas, dudas, algo, creo que estamos a tiempo, nos quedan 5 minutos, los escucho. O comentarios, hermana Abby está por ahí, algo más. ¿Ya se quieren ir a cenar? Yo también, Sí, aquí pero... ando, Liborio. No, pues primeramente agradecerte por este tercer lunes que estás con nosotros y que nos compartes estos elementos que de alguna manera nos van a ayudar para impulsar esto de las pequeñas comunidades. Yo creo que podemos ahorita también apoyarnos de los frutos que se han ido teniendo en los cursos Titos. Varios se han acercado conmigo y me han compartido pues que hay frutos, que la gente está animada. Entonces apoyarnos de ellos también para ir abriendo este nuevo ministerio que es el Ministerio de Comunidades. Dado a que el equipo de San Andrés parroquial pues no es el que debe de hacer todo, ¿no? Sino que debemos de trabajar en comunión para volver a formar este nuevo ministerio de la comunidad y iluminados con esto que tú nos has compartido, pues poder ir poco a poco, ¿verdad? Abriendo este proceso que vamos a impulsar después de replicar el curso Nueva Vida. Han preguntado mucho de las diapositivas, de las grabaciones. Les hago saber que las grabaciones se han ya compartido con los coordinadores de decanato. A ellos se les hace llegar para que me apoyen a hacerlo llegar a los coordinadores de las parroquias y ellos bajen las grabaciones a los participantes, a los miembros de los equipos de la parroquia. Sí, es muy importante que vayamos bajando la información porque veo que hay comunidades a las que no les llega. Entonces, nada más esas dos cosas. Primeramente, Dios, para el próximo lunes les voy a compartir un poquito sobre a qué comisión pertenecemos, qué dimensión, porque varios ya se encuentran también preparando su programación de esa de decanato y de parroquia. Lo que sí nada más quiero pedirles es que ahorita no programen lo que es el curso Moisés. Nos vamos a esperar con Moisés porque ahorita creo que tenemos que echarle ganas con las pequeñas comunidades, ¿sí? Si no, solamente vamos a ir pues quemando procesos o nos vamos a volver solamente repetidores de cursos, pero esa no es la finalidad, ¿no? Entonces, solo por el momento eso, muchísimas gracias a todos y seguimos a la orden. Muchísimas gracias, hermana. Gracias a todos por su participación, por estar aquí. Gracias a Liborio, que nos comparte esta capacitación, que yo creo que cada día nos va pues despejando más dudas. Cedo ahora la palabra al padre César Astorga, quien nos dará la bendición. Adelante, padre.
Bueno, pues también agradecer mucho a Liborio por estas orientaciones que nos está ofreciendo a lo largo de estas ya 3 sesiones. Obviamente que la mayoría de nosotros deseamos ser una iglesia misionera y que nuestras comunidades pues crezcan. También que haya más evangelizadores. Nos ha costado mucho, ciertamente, el celebrar los cursos en muchos aspectos. Siempre hay resistencias, pero pues los frutos se dan. Prueba de ello es este momento. Estamos unidos como arquidiócesis. Hay quienes estamos de manera pues personal en nuestro hogar, la comodidad. Hay quienes están reunidos en comunidades como muchos de ustedes ahorita están. Y creo que para muchos de nosotros, pues el ideal es lo que nos han comentado, el tener momentos en los que nos podamos reunir, dialogar con la palabra, dar el testimonio, incluso apoyarnos en cuanto a la edificación y la solidaridad. Ciertamente me hace ruido a mí como vicario de pastoral y tenemos que dialogar mucho esto en el equipo base para poder platicar la cuestión del material, para que también muchas personas, porque esto nos sucedió hace años, en donde se pidió a toda la arquidiócesis que tuviéramos también los centros de misión y al final pues comienza uno con mucha pila, pero cuando ya el animador ve que va pasando el tiempo y ya se acabó el material y empieza a agarrar de aquí, de allá, empieza a improvisar, empieza a inventarse, a sacar ocurrencias, pues muchas cosas suceden. Entonces, a mí me gusta mucho como me ha apoyado en mis clases y como pues Dios nos ha enseñado a muchos de los que ejercemos el magisterio, pues siempre a ayudarnos de procesos. Tú lo has dicho, Liborio, pues esto llevará tiempo y pues tenemos que ayudarnos desde la vicaría, desde la Escuela de San Andrés, tenemos que ayudarnos mucho con los materiales también para que los párrocos tengan confianza. Porque si ya un padre no ha tenido tiempo de asistir a un curso y acompañar, que ha sido de 1 día, 2 días, 3 días, pues también es una realidad que para muchos nos va a costar el estar cada semana con una comunidad o formando. Por eso hay que buscar entre todos los que estamos aquí conectados, ir viendo ya ideas juntos para poder proponer cómo vamos a acompañar a nuestras personas que a lo mejor por primera vez se van a acercar. Porque vaya que sí puede suceder que se acerque alguien con mucho entusiasmo por primera vez, pero te topas con alguien que trae sus ideas ya de años mecanizadas, lo mismo, y si trae algo contra la iglesia lo puede expresar y la otra persona se asusta. Yo siento que tenemos que tener mucho cuidado con esto de las catequesis, a tal grado que incluso ahorita en la arquidiócesis estamos elaborando ya catequesis para quienes ofrecen catequesis prebautismales, catequesis presacramentales, porque es muy necesario que sí estemos en la línea. A veces uno por buena intención quiere decir cosas, pero pues a veces lo hace uno de mera opinión personal, que no es la opinión de la iglesia. Y eso vaya que ha lastimado a muchas personas, porque uno dice cosas que ha escuchado, pero si no tiene fuentes, el catecismo, la Sagrada Escritura y pues la formación, pues al final creo que la gente se aleja. Por ello, yo le pongo mucho el acento a lo que dijiste ahorita, formar buenos animadores al interno, al externo, y hablar mucho de este ministerio de comunidad, porque aquí estamos conectados algunos de los padres, no todos, pero se me hace que sí tenemos que crecer más en este aspecto. Estas son luces y yo te agradezco mucho a Liborio, porque pues nos está dando todo un panorama, incluso hasta con tiempos de cómo llevar a cabo estas reuniones de pequeñas comunidades. Yo creo que nos va a ir muy bien con la ayuda de todos, con buena disposición y pues con mucha humildad, porque esto es obra de Dios y el Espíritu Santo tiene que guiarnos. Así que mucho ánimo a todos los que hoy pues tuvimos esta oportunidad de aprender más, de escuchar, que requiere paciencia, pero yo confío en que si damos buena ruta, buen proceso, buenas señales, esto va a tener pues obviamente frutos en nuestras comunidades, porque cada comunidad es distinta y todos merecen sentirse valiosos como hijos de Dios. Gracias y pues vamos a hacer nuestra oración final. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que te dignas concedernos. Tú que siendo Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches y bendiciones. Amén. Buenas noches.
para todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias noches. a todos. Buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Muchas bendiciones para todos. Dios los bendiga. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta la próxima, dentro de 8 días. Gracias. Buenas noches.